Hola amigos. Dylan dice que quiere dejar la mansión. Varane responde, te entiendo. Dylan dice que intenté mucho quedarme y que vivir aquí es muy difícil para mí. Varane dice que para mí tampoco es fácil. Dice que hay recuerdos de nuestro hijo por todas partes. Varane dice que eres mi hogar. Varane pregunta a dónde deberíamos ir. ¿Tienes algún lugar en mente? Dylan dice que no pensé en eso. Varane dice que si quieres, podemos ir a la casa que construimos. Varane y Dylan hablan con Azadeh y Kudret. Dice que quieren salir de aquí. Azadeh y Kudret dicen que no pueden irse de aquí. Él dice que no pienses en nosotros. Él dice que vaya. Mientras Tark y Acer hablan en el jardín, Zeida se les acerca. Zeida dice que Varane y Dylan se van de esta mansión. Kudret luego habla con Varane en privado. Él pregunta, ¿estás seguro de que esta es la decisión correcta para ti? Dice que Varane está sufriendo mucho aquí. Mientras tanto, Akif llega a la sala de estudio. El señor Kudret dice que no tiene buen aspecto. Dice que dejaremos esta mansión mañana. Dice que necesitan a alguien que se haga cargo de los hombres. Él dice que está bien, saldré y comenzaré los preparativos. Mientras tanto, la señora Asibe le dice a Akif, espera, déjame traerte tus contenedores. Berfin trae los contenedores. Akif extiende su mano. En el momento en que su mano lo toca, los contenedores caen y se rompen. Berfin se disculpa. Akif dice que no hay problema y ayuda. Luego dice que tengas un buen día y se va. Berfin se enoja mucho consigo misma. Por otro lado, Dylan y Varane conversan. Pregunta cómo le diremos a Nar que iremos. Dice que no quiero molestarlo. Mientras Dylan y Varane hablan, Nar se les acerca. Varane dice que tenemos que hablar. Dylan, ¿soy yo? Probablemente seas tú. Si van juntos a la escuela, todo estará arreglado. Dylan dice que puedes llevarme a la escuela, ¿verdad? Dylan asiente con la cabeza como diciendo que sí. Nar está muy feliz. Entonces Nar pregunta, ¿de qué ibas a hablar? Entonces Nar va a su habitación. Se despierta del sueño gritando. Dylan y Varane inmediatamente corren hacia él. Nar dice que no le digas a nadie que tengo miedo, ¿vale? Dylan, si no quieres que te lo diga, no te lo diré. Pero tener miedo es normal, afirma. Abraza a Nar. Dice que no puede dormir. Dice, ¿y si vuelvo a ver el mismo sueño? Dylan dice, ¿quieres que te cante una canción de cuna? Dice que será un plátano. La cuna de mi bebé es de pino. Se cayó y rodó por el techo. El padre de Bey llega a Samdan. Nin 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 ni. Voto del bebé de la abuela. Berfin responde al mensaje de Mehmet Akif. Dice que lo siento, parecía que interfirió con tu trabajo. Al contrario, Mehmet dice que está bien, de lo contrario podría haberme dado por vencido. De vez en cuando pregunta, ¿debo colocar las piezas que encontré? Mientras tanto, entra la señora Ayan. Él pregunta, ¿me enteraré de los padres sobre lo que hizo Ipek? En este momento, no puede responder al mensaje. Berfin se enoja mucho. Varane y Dylan, empacaremos nuestras pertenencias. Dice que nos preparemos. Dylan dice vamos entonces. Mientras Nar pinta, Zeida se le acerca. Zeida pregunta, ¿qué estás dibujando? Estoy dibujando a Nar. Dylan. Dice que es mi amigo. Zeida pregunta, ¿es por eso que te deja? Dice que está aburrido de ti. Dice que significa que no te ama tanto. Dylan y Varane entran a la habitación de Miran. Ordenarán la habitación y se la entregarán a los necesitados. Varane dice déjame doblar las cosas si quieres. Dylan dice que lo hagamos juntos. No es fácil irse cuando Dylan está sacando las pertenencias de Miran. Los olores son largos. Luego se lo da a Varane. Nada volverá a ser igual entre ellos dos. A Dylan le cuesta despedirse de la ropa de Miran. Los recuerdos vuelven a cobrar vida. Cada outfit tiene un recuerdo. Dice que no puede ser maestro sin chaleco. Me vienen a la mente esos momentos felices. Dylan dice que esto se quede. Varane responde, guárdalo para el chaleco de mi pequeño maestro.
Él tampoco puede contener las lágrimas. Dylan, todos tienen un recuerdo. Dice que es muy difícil hacer esto e irse. Varán, no tienes que hacer esto. Dice que no necesitamos apresurarnos. Nar entra a la habitación. Nar pregunta directamente. ¿Irás? Dylan, ¿íbamos a hablar en el jardín? Dice que ese era el punto. Nar, ¿te vas por mi culpa? Él pregunta, ¿es porque rompí el jarrón o porque estaba jugando a la pelota y haciendo ruido? Dice que no lo volverá a hacer. Dylan dice que es la voz más hermosa que he oído en esta casa. Dice que tenemos que irnos. Estas paredes, esta habitación. Si Nar es feo, dice que pintemos juntos las paredes. Dylan, volveré. Dice que pintaremos juntos. Él pregunta, ¿puedes abrazarme? Nar se enoja y se va. Varán, cálmate. Toda su reacción se debe a que acaba de escucharlo. Dylan va a Nar. Encuentra su propio cardigan en la cama de Nar. Dice que este es mi cardigan. Berfin siempre dormía con ese cardigan. Dylan pregunta, ¿estará tan triste? Berfin estará muy triste. Pero un niño fuerte se acostumbrará, afirma. Mientras Varán espera a Dylan en el jardín, Tark se acerca a él. Dice que te vas. Nosotros mismos nos acostumbramos. Pero él dice que tomaste la decisión correcta. Siempre que estás en problemas, él dice que mi puerta está abierta para ti. Varán actúa como si la casa fuera suya. Dice que déjame cuidar de Dylan. Cuando Nar llega a la sala de estar, se encuentra con Dylan y Varán. Dice que no pintará más. Rompe los lápices uno por uno. Dice que eres muy malo. Varán y Dylan no quieren presionarlo. Dylan rompió los crayones. Dice que también le rompieron el corazón. Él dice, ¿cómo repararé su corazón? Tengo que complacer a Dylan. Nar dice que no puedo irme así. Hagamos galletas de limón. Varán dice que tal vez funcione. Entran juntos a la cocina. Las galletas están listas. Me pregunto si puedo ganarme el corazón de Nar. Dylan sonríe y dice que es igual que mi madre. Dylan de repente se enoja consigo misma. ¿Cómo puede reírse una madre que ha perdido a su hijo? Dice que no puede aceptarlo. Dylan dice que escucho a mi corazón todos los días. Él dice que hará todo lo posible para asegurarse de que ella no olvide a Miran. Varán dice que nunca lo olvidaremos. Mientras Nar está solo en el jardín, Varán y Dylan vienen con galletas. Intentan persuadirlo para que coma galletas. Nar dice que no lo quiero. Varán dice que lo sentimos, pero dice que te queremos mucho. Si amaras a Nar, no irías. Yo tampoco te amo más. Si vas, dice que vayas. Se marcha inmediatamente. La señora Ayan entra a la casa con la queja de un cliente. Mientras tanto, la nota de Mehmet Akif y el rompecabezas están sobre la mesa. El lado derecho es tuyo, el lado izquierdo es mío. Berfin sonríe. Coloca un trozo y pasa al interior. Varán dice que pongas las cosas en el auto. Dylan pregunta, ¿nos despedimos antes de que se vaya? Nar ni siquiera les mira a la cara. Varán dice, vamos, hombrecito. Nar no lo mira a la cara. Tark se despide. Dile adiós a tu tío Varán y Dylan. Nar corre y sale del pasillo. Acer dice, niño, no se tendrán en cuenta faltas. Dylan dice que por supuesto, no lo examinarán. Dylan y Varán se despiden de la gente en el pasillo. Tark, Acer y Zeida están de muy buen humor. Kudret ve y los despide con oraciones. Varán y Dylan abandonan el pasillo. Nar va a su habitación. Está bastante triste. Él mira la bola de nieve. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.